No te escuchamos, Carlitos. ¿A mí me escuchan? Sí. Hola, buenas noches, bienvenidos a Sapiens. Esta es una extensión del Centro de Pensamiento Libre para la Sociedad. El día de hoy tenemos un programa muy importante y se trata del reconocimiento a la vida y obra del maestro Fernando Botero. Fernando Botero fue un artista plástico colombiano que gozó de altísimo reconocimiento internacional. Suele ser reconocido, entre comillas, como el pintor de las gordas, pero lejos de lo que cree la mayoría, Botero no tiene interés o no tuvo interés en representar la gordura. En cambio, sí lo tiene en desarrollar hasta las últimas consecuencias el valor plástico del volumen, el cual fue un punto principal en su propuesta. Bueno, para tocar esta temática hemos invitado al profesor Andrés Calle, quien es un académico, profesor universitario en Manizales, pero es una persona que tiene mucho interés en la estética. Profesor Calle, bienvenido a Sapiens. Un cordialísimo saludo, es un placer poder estar con ustedes y con el escritor, que tenemos comunicación en otro espacio con Twitter, pero para mí es un gusto enorme y espero tenerlo en Manizales. Muchas gracias, Andrés, te agradezco mucho esas cordiales palabras, muy gracias. Bueno, como representante de la familia Botero Sea, nos acompaña el escritor Juan Carlos Botero, quien es ampliamente conocido en esta plataforma de Sapiens y en Colombia por su habitual columna en El Espectador, donde se ha procurado hacer una crítica social, política y económica del país. Bienvenido, escritor Juan Carlos Botero. Muchas gracias, Carlos. Les agradezco mucho toda la invitación. Estoy muy contento de estar acá y además con un panel tan distinguido. De verdad, muy amables. Muchas gracias y ante todo por tener a mi padre en presente. Lo agradezco aún más. Muy gracias. Nos acompaña también la presidente de la Cámara de Comercio Latinoamericano en Francia, doctora María Elvira Caicedo. Audio, María Elvira. Muchas gracias. Un honor para mí poder compartir con todos ustedes esta noche. Muchas gracias por la invitación. La presidente de nuestro consejo editorial, ingeniera Sandra Pinto. Bienvenida, Sandra. Muchas gracias. Un verdadero privilegio tener esta noche invitado pues a Juan Carlos Botero, a quien seguimos también en X y quien se ha constituido en uno de los escritores más influyentes de Colombia. Entonces, tanto por todo este recorrido que has hecho en la escritura, como también por el hecho de poder acercarnos un poco a tu padre a través tuyo, pues quiero agradecerte por acompañarnos esta noche y esperemos que sea tan agradable como lo han sido los últimos encuentros en los que hemos contado con la participación de Juan Carlos Botero en este programa. Muchas gracias, querida Sandra, te lo agradezco mucho, muy amable. De verdad, Sandra, que siente uno a través de Juan Carlos como una cercanía, ¿no? Como un enlace directo con el maestro y por supuesto así debe ser, porque se trata de una persona que nació y vivió junto al maestro. El literato Pablo Emilio Bando, Juan Carlos, es el escritor en este momento más prolífico de América Latina, 28 obras literarias que te haremos llegar algunas de ellas por correo cuando tú vengas a Bogotá, que son muy interesantes y muy disruptivas. Bienvenido, literato Pablo Emilio Bando. Muchas gracias por su generosidad. Como siempre, doctor Carlos Eduardo Lagos, presidente del Centro de Pensamiento Libre, para María Elvira, para Sandrita, por supuesto, para nuestro invitado especial, nuestro doctor Calle,
Y qué honor, cofrade, compartir con uno de los hombres, con una de las plumas más selectas de Colombia y, como usted lo dice, digna representación de uno de los hombres más importantes del mundo, que nos correspondió compartir, vivir parte de esta historia como el pintor Fernando Botero. Qué gusto compartir con ustedes y de verdad muchas gracias por esta cordialísima invitación. A ti, por favor, Pablo Emilio. Bueno, vamos a iniciar. Como ustedes podrán ver, hoy no traje el habitual corbatín porque para mí cada encuentro con el grupo de Sapiens es una gala. El mensaje se cuenta solo, querida Sandra. Sin más preámbulos, comenzamos. Entonces, académico Andrés Calle se ha encargado por parte del Centro de Estudios que hagas una presentación breve de 20 minutos, hacemos un primer alto en 10 minutos para comentarlo y luego pasamos al punto 2, que es la entrega de las certificaciones. Adelante, profesor Calle. Tengo como 2 momentos, usted me controla el tiempo. Vale. Y si nos da tiempo, me gustaría contarle como 2 o 3 anécdotas cercanas para don Juan Carlos. Entonces, me parece muy difícil poder expresar algo completamente original con respecto al maestro Botero que sea publicado, se ha escrito, se ha presentado muchísimas cosas sobre él, magníficas, pero yo quisiera simplemente como hacer una lectura y una propuesta porque nos sirve para pensar en estética y para pensar en los museos y para pensar en pedagogía. Entonces, tengo 2 puntos de análisis. Uno es cómo se llega al arte, a la cultura, a la plástica, a la pintura. Y venga para acá. Cómo el maestro Botero ha contribuido a eso. Es una cosa muy sencilla. Entonces, ahí, lo que yo planteo es que la estética no es un asunto natural, o sea, no se llega de manera espontánea a apreciar, a valorar, a quedarse contemplando el arte. Entonces es muy importante ver, apreciar. La palabra para mí importante es contemplar y ojalá llegar a uno a admirar. Entonces, la primera como frase que digo yo es que el maestro Botero, en un país donde tenemos baja escolaridad, bajos consumos culturales, el capital cultural es muy reducido, donde tener arte y apreciar el arte era para unas minorías o en unos ambientes muy cerrados como podrían ser el mundo religioso, el mundo académico. Entonces, una parte es ver, otra parte es producir, luego verse y una cuarta transposición de códigos. En la segunda, en la parte de producir, es bien interesante porque nosotros tenemos como una cosa paradójica. Por una parte, hay dificultad para la gente tener formación en el arte en las ciudades pequeñas, en los pueblos, en muchas regiones. La formación en arte es muy, muy precaria, pero al mismo tiempo es una cosa increíble. Hay que tener en cuenta que este es un país donde hay muchas expresiones de arte, donde hay mucha creatividad, facilidad. Entonces, por ejemplo, habría que tener en cuenta que desde muy temprano y el tiempo colonial vamos a encontrar expresiones de arte maravillosas, casi que de una manera muy sencilla, en torno a los hogares, en torno a la vida de familia, o en la academia en cosas muy sencillas. Traigo a colación el libro de Emma Reyes, se llama Memoria por correspondencia. Ella, o sea, en un ambiente tan duro, tan precario, una niñita de 6 años en un colegio en Bogotá a principios del siglo XX, ella
simplemente bordando y diseñando ornamentos, se crea toda una escuela y ella va a ser una gran pintora más adelante. Entonces, es como una paradoja, no hay mucha formación, no hay mucha posibilidad de que la gente se forme y pueda producir arte, pero al mismo tiempo hay gran creatividad. Luego está el verse, o sea, el verdadero arte y el arte que tiene que ver con admiración requiere una reflexión, requiere una introspección. Y en esto me parece fabuloso porque si algo encontramos en la pintura del maestro Fernando Botero es que nosotros nos vemos reflejados allí y necesariamente vamos a preguntarnos por las familias, vamos a preguntarnos por el poder, vamos a preguntarnos por la muerte, vamos a preguntarnos por la belleza, por las mujeres. Entonces es una cosa extraordinaria cómo esta pintura se ha vuelto, con las facilidades que tenemos ahora de la divulgación, de las redes sociales, de la fotografía, de poder es bellísimo encontrar, inclusive pues puede ser como un poco como de contrasentido, porque estamos hablando de aproximarse al arte, a la cultura, a un arte de academia, a un arte de lo que se llamaría como alta cultura, pero al mismo tiempo vamos a ver que hay una familiaridad con el maestro Botero, uno lo ve en todo el país, en las casas, en objetos, en recordatorios, en souvenir. Es como contraproducente, pero al mismo tiempo ahí se da uno cuenta de cómo nos hemos apropiado de esa obra y al mismo tiempo cómo esa obra nos ayuda a mirarnos a nosotros como país. Y la otra parte importante que de alguna manera, por ejemplo, yo pienso que aquí en un programa como Sapiens se empieza a ver es una cuestión un poco más elaborada y compleja que se llama transposición de códigos. O sea, de una imagen se va a la palabra, de una palabra a una imagen y poco a poco se encuentran las artes. Entonces, hay muchísimos trabajos para hacer. O sea, ¿cómo podríamos hablar de la música en el maestro Botero, la botánica en el maestro Botero, podríamos hablar de la anatomía en el maestro Botero, en fin, entonces empiezan a confluir discursos, empiezan a confluir nuevas propuestas, inclusive plásticas, se puede encontrar que, no sé, en algún momento aparezca en televisión, en cine, en teatro, la obra del maestro Botero, que se empiece a citar en una novela, que se empiece a citar en un monólogo, en una cosa de estas. Entonces, decíamos, ver, producir, que en griego se llama poiesis y también tecné, verse y transposición de códigos. Entonces, ahí yo concluyo esta primera partecita, todavía me queda tiempo, ¿cierto que sí? Perfecto, sí, claro, tenemos 10 minutos más. Bueno, entonces, no, espérate, hagamos un alto, me parece que está bien. Espérate, concluyo ahí. Entonces yo pienso que el maestro con la pintura de Botero, hemos empezado a ver arte en otros ambientes distintos, en ambientes seculares, y una cosa muy importante, ha habido una cercanía, por ejemplo, en ciertos gobiernos con la obra del maestro, porque la triste historia de la paloma que va y que viene, pero no ha sido manipulada, o sea, no es un arte que se imponga desde el poder, pero al mismo tiempo ha tenido que ver con el poder. Entonces, nos ha ayudado a vernos. Yo pienso que, sobre todo, el acceso a los museos, eso es una cosa extraordinaria y es la generosidad del maestro de tener esa magnífica obra en Bogotá y en Medellín y en las plazas, en Cartagena, en varias partes, nos ha ayudado. Seguramente eso va a revertir en personas que van a producir arte. Vernos, el arte para verse y lo de transposición de códigos. Si quieren, paramos ahí, me faltan dos cositas pequeñas. Perfecto, profesor Calle, me parece muy interesante lo que se ha expuesto hasta el momento.
Pablo Emilio, se habla de la transposición de códigos y se habla del arte como un instrumento del poder. ¿Qué nos podrías afirmar en relación con la obra del maestro Botero sobre estos aspectos que ha comentado el maestro Andrés Calle? Efectivamente, como lo dice el maestro Andrés Calle, en Colombia no es fácil hacer arte, mucho menos vivir del arte, y yo creo que es complicadísimo difundir el arte, que el arte esté en cada casa, en cada hogar. Como lo dice el maestro Calle, de verdad que el arte se convierta en música, se convierta en libros, se convierta en una cotidianidad. Pero mire, si usted me lo permite, maestro Calle, yo aquí quisiera aprovechar, adelantarme un poquito también, pero formularle una inquietud al maestro Juan Carlos Botero, porque como usted lo dice, comienza el maestro Botero en la década de 1960, quizá con esos poetas nadaístas, con Gonzalo Arango, con Pablo Gallinazus, y lógicamente en esas exposiciones donde se unían, como lo dice usted, la poesía, la música, la pintura, todo ese arte. Y hay una inquietud, maestro Botero, que me ha acompañado siempre. El maestro Botero fue un gran amigo de Gonzalo Arango, el poeta nadaísta, y alguna vez él tuvo una novia, Angelita, que era cantante, también y gran admiradora del maestro. Y cuando quiso él irse para Inglaterra, si no estoy mal, el maestro Botero le regaló un cuadro para que pueda costearse ese pasaje, el poeta Gonzalo Arango. Pues le dejo la inquietud. Mire que en esa década se confluyeron, pero un poquito más allá me gustaría de pronto saber qué pasó con ese cuadro, quién lo tiene, porque de verdad que sí es memorable todo lo que tiene la producción del maestro Botero. Yo creo que ese cuadro sería interesantísimo saber dónde está y poder recuperarlo. Pues mira, Pablo, la verdad no estoy seguro qué pasó con ese cuadro. Sí me acuerdo mucho que se habló de eso con frecuencia. Yo tuve en mi posesión la carta que el maestro Gonzalo Arango le escribió a mi padre, donde le decía que estaba en una situación económica muy difícil y le estaba pidiendo que le ayudara, y mi padre le mandó ese cuadro para como bien dices, para apoyarlo. Mi padre tenía una gran admiración por Gonzalo Arango y por todos los nadaístas en general, ante todo por la irreverencia y por los aires frescos que le proporcionaron a una sociedad muy cerrada, muy intolerante, muy mojigata, y que fue una sacudida muy vital y necesaria para Colombia. Fue muy importante. Él siempre celebró eso. Le pareció que eso era saludable para la sociedad, y quizá habría que mirar a ver de esa producción de los nadaístas, la obra que quedó, cuál es la actitud de ellos. Era muy bienvenida y muy importante. Entonces él tenía ese aprecio por Gonzalo Arango y por todos ellos, ante todo por el carácter simbólico que representaban. Pero la verdad, con respecto a ese cuadro en particular, no sé qué habrá pasado con él. Eso salió de las manos de mi padre hace mucho tiempo y no sé qué habrá pasado. No, o sea, no conocía, Pablo Emilio, esa relación del maestro Botero con los nadaístas. ¿Se podría decir, Juan Carlos, que el maestro Botero tenía algo de irreverente? Total, no, total, se nota en su obra. Yo creo que creo que mi padre fue precisamente lo que lo caracterizó fue la irreverencia, ir en contra de todas las corrientes del momento. Fue un rebelde hasta el momento de morir. Siempre estuvo marchando en contra de las corrientes de arte del momento. Estuvo en contra del arte del expresionismo abstracto cuando él comenzó a pintar en los años 60 en Nueva York, y se mantuvo así durante toda la vida. Y ya lo último,
pues lo que está de moda es el arte conceptual, con la cual estaba totalmente en desacuerdo, y tuvo una actitud muy polémica y muy de rechazo a ese tipo de expresiones estéticas. Le parecía que no coincidían con sus conceptos de la belleza y la finalidad del arte. Entonces, había esa irreverencia por ese lado, y ante todo también en la temática, en el contenido de su obra, las burlas a la aristocracia colombiana, al poder, a las dictaduras, a la Iglesia Católica, esa actitud de mofa que muchas veces se manifestó en su obra, fue, yo creo, que de los atributos más admirables en él, porque se necesitó mucho coraje para mofarse de la Iglesia Católica en los años 50, y se necesitó mucho coraje para criticar y ser satírico con la aristocracia colombiana en los años 60 y las dictaduras de América Latina en los años 70 y 80, y también tener una posición tan crítica frente al gobierno de Estados Unidos después con lo de Abu Ghraib ya en el año 2000, y antes también, inclusive en los años 90, con su pintura política denunciatoria contra el paramilitarismo, la guerrilla, la violencia, el narcotráfico. Entonces él siempre fue muy crítico, muy irreverente, y creo que eso también es uno de los elementos que explican su popularidad, ¿no? Correcto, correcto, Fernando. Juan Carlos, hoy vi un autorretrato que me pareció muy diciente y muy a tono con lo que tú estás diciendo, y creo que es un desnudo, o estoy equivocado. Sí. Él se pintó, él hizo muchos, bueno, no hizo muchos retratos de otras personas. Algunas que hizo fueron muy reverentes. Pintó a Francisco Franco, lo donó al Museo Reina Sofía de España, si no me equivoco fue en el año 86, o lo pintó en el año 86, y obviamente era un cuadro muy satírico de Francisco Franco. Y también pintó otras figuras así en tono satírico, irreverente y de burla en gran parte. Y también esa misma mirada de burla se la aplicó a sí mismo. Se pintó, hizo muchos autorretratos. En casi todos aparece con su paleta de pintor. Inclusive hay un cuadro muy famoso de él haciendo la primera comunión con su paleta de pintor, otro de bebé recién nacido con su paleta de pintor, para subrayar la vocación y la importancia de su profesión en todo momento. Y en varios se pintó desnudo, y eso era parte él tenía un gran sentido del humor, y él pensaba que el humor es una pequeña ventana que le invita al espectador a ingresar en la obra de arte. Entonces le parecía que era un mecanismo saludable y además importante para incluir en el arte. Pues el sentido del humor es una de las grandes muestras de inteligencia e intolerancia en muchos casos. Muchas gracias, Juan Carlos, por estos detalles que nos estás comentando de la vida y obra del maestro Fernando Botero. Creo que el artista más representativo en la historia de Colombia. Profesor Andrés Calle, continuamos entonces con la segunda parte de la exposición. Por favor, nos indicas en qué momento debemos subir, compartir la pantalla. Yo creo que en este momento queda bien. Listo. Entonces sí. Comenzamos. Tú me vas diciendo siguiente para yo continuar. Simplemente la pasas y dejamos en un momento dejas el que se ve grande. No, tengo dos cosas más para decir, y es que en este camino de aproximarse al arte, necesariamente juega un papel muy importante la burguesía. Es muy, muy llamativo y muy interesante mirar cómo en Colombia, lo decía Juan Luis Mejía, ex rector de AFIT, un hombre muy especial, él nos contaba que los ricos colombianos, sobre todo a principios del siglo XX, que empiezan a viajar, ya tienen más posibilidades, y lo escuchamos aquí en Manizales, en realidad no tenían formación para el arte, y entonces no se apropiaron ni compraron buenas obras. O sea, estuvieron en París, estuvieron en Barcelona, estuvieron en Madrid, pudieron haber traído buenas obras europeas y después en Estados Unidos,
pero no tenían esa formación. Es increíble ver uno, por ejemplo, el Castillo de Don Diego en Medellín, o ver uno, por ejemplo, las pocas colecciones privadas a las que uno tiene acceso, y, por ejemplo, ver que un trabajo grandísimo que se hizo en Suramericana y que lo hizo Nicanor Restrepo Santamaría de adquirir obra, pero era una cosa muy lenta y nosotros casi, o sea, hasta que Botero no trajo sus obras y las obras europeas que él donó, nosotros no habíamos tenido grandes maestros, sino que teníamos maestros locales y teníamos pintura de la colonia, teníamos Arce y Ceballos, teníamos y otras, los pintores de la sabana, pero era una cosa muy local. Entonces se necesita que haya una burguesía. Entonces, ¿cuál es el asunto? Que haya un crecimiento y una formación, un crecimiento de la burguesía y una formación en arte. ¿Y nosotros en qué estamos en este momento? Estamos en lo que llama Vargas Llosa la cultura de espectáculo y la cultura mediatizada. Entonces, ahora es una maravilla porque uno en un teléfono puede tener todos los museos, puede tener toda la obra. Yo pongo Botero en este teléfono y me aparece lo que quiera. Pero yo soy profesor, fui profesor, y es una tristeza saber uno que los muchachos tienen todo a la mano y no tienen interés, o no ha habido un cultivo, o no ha habido una dedicación para que ellos se apropien de estas obras. Entonces, ahí hay dos trabajos importantes. Uno que ya comenzó el maestro Botero es acercarnos lo que antes no era sino para la burguesía, acercárnoslo a todo el mundo y poder tener acceso a esa belleza de obras en Bogotá y en Medellín, y a las obras de él en otras ciudades. Y luego la preocupación, como lo decía al principio, en la pedagogía, en la formación, en las universidades. Necesitamos detener, es acallar y aquietar, que es un trabajo que se hace con la lectura, pero como tampoco somos buenos lectores, como ha bajado muchísimo la capacidad de lectura, entonces la gente necesita, el arte nos permite acallar y aquietar. Entonces es una maravilla podernos detener en el arte. El arte es para detenerse, y ahí precisamente se da la introspección. Entonces, resumo lo que yo dije y le cuento dos detalles al escritor. Hay que ver el arte, crecer en esa contemplación y admirarlo. Ojalá promover la producción de arte, la capacidad de tener las escuelas, de tener formación, de tener, ojalá que alrededor de los museos se dé bastante promoción de la producción. Luego, verse la introspección, y eso lleva a la transposición de códigos, que se produzca otras artes, que se produzcan otras transposiciones, que se haga comentario de la obra del maestro Botero en literatura, en arte, en cine, en poesía, en fin. Y entonces, lo último era lo de la burguesía y lo de una crítica a la cultura de espectáculo. Esta obra seguramente la debió haber visto, don Juan Carlos la debió haber visto en Medellín, porque está expuesta en Medellín, pero es de una colección privada que seguramente la tiene usted a la mano, que son la familia Estrada, de Leonel Estrada. Entonces, ahí hay un detalle muy bonito, que ahora que estaban hablando de los amigos del maestro Botero y de los nadaístas, es muy importante un círculo de amigos que se creó alrededor en Medellín, y él participaba. La familia de Leonel Estrada tiene en este momento una magnífica colección. Esta es una obra del 55, es increíble. En este momento está prestada al Museo de Antioquia, al Museo Botero en Medellín, pero creo que le puede dar gusto a él saber que hay esta colección, y que ellos tienen un cariño enorme por el maestro Botero, y que fueron sus contertulios en el 50 y en el 60 en una casa muy linda en el Poblado que se llamaba Tacna. Y la otra, le quería contar un pequeño detalle. En familia nuestra, mi cuñada es hija de Magdalena Zuleta, la nena Zuleta, que era hermana de Estanislao. Ella fue pretendida, era una mujer hermosísima, fue pretendida por el maestro Botero, y hay una historia de familia simpática, porque en el año
me imagino que en el año 50, 55, él le pintó un retrato. Ella no estaba interesada ni en el pintor ni en el retrato, y el retrato, quién sabe dónde fue a parar, pero realmente no lo conservaron. Pero entonces quería contarles esos dos detalles, y también tengo mucha cercanía con la familia de Botero Jaramillo, sobre todo con José Botero Jaramillo, que son primos, ellos son primos segundos, que son sonsoneños, y que también tienen un cariño y una devoción muy grande por su familia. Por el momento, este cuadro está en la casa de Ramón Nova y Beatriz Estrada, pero lo tienen prestado. Okay. No te escuchamos. El cuadro, Sandrita, para que queremos mirarlo, porque entiendo que es de las primeras obras del maestro, profesor Andrés. Claro, es una obra muy temprana, es de 1955. Y afortunadamente se salvó porque es una historia muy bella, porque ellos eran contertulios, y en el sótano, era una casa muy linda, cerca de Oviedo, en Medellín. En el sótano de la casa, en las noches de tertulia, pintaban, y esta pintura estaba pintada en un sótano de una casa en el poblado, y la casa la tumbaron y afortunadamente sacaron el muro entero. La sacada del muro fue completamente obra de romanos, y lo han llevado a Bogotá, y ahora entiendo que lo han llevado a Bogotá otra vez a Medellín, pero es eso está en un panel de ladrillo y de cemento, y la sacada fue dificilísima. Pero qué dato, qué anécdota tan maravillosa, y no pareciera, ¿no?, que fuera un lienzo. Yo creo que le hicieron un tratamiento. Eso tiene un soporte de cemento, o sea, es una cosa pesadísima, y yo no sé si le aligeraron, porque en principio era una pared, y lo aligeraron y lo lograron sacar con un trabajo impresionante. No, pues con estos que son de diamante, me imagino que la cortaron. Juan Carlos, ¿conocías esa obra? No la conocía, ¿no? Muy lindas, antes del estilo ya reconocible de mi padre, ¿no? Muy bonita. Es muy, muy temprana, y estaba en un sótano de una casa, es lo que le cuento. Se alcanzan a reconocer los volúmenes, ¿cierto, Juan Carlos? Pues él siempre tuvo una inclinación intuitiva, personal por el volumen, pero eso solo lo convierte ya en una declaración de principios, en una creación de un estilo, ya cuando está viendo el médico en 1957, que es cuando ya hace la primera obra realmente volumétrica, cuando pinta una mandolina con el agujero de sonido más pequeña de lo normal, y ve que el volumen parece rebosar en la hoja de papel, y en ese momento parece como un descubrimiento de a la vez, una respuesta a lo que lleva tantos años buscando, y es el descubrimiento de su estilo característico, que es lo más importante que puede tener un artista, que es la creación de un estilo propio, original y fácil de reconocer. Pero esto es anterior a ese momento de hallazgo. Sí, como bien lo dice el profesor Calle, hace parte de esas obras iniciales del maestro Fernando Botero. Sandra, bueno, hasta aquí, ¿qué impresión te da lo expuesto por el profesor Andrés Calle? Con excepción, hasta el momento ya le ha sacado 2 novias, ¿no? Con excepción de esa parte. Pues es que qué mejor inspiración para cualquier artista que una mujer. Pues muy sorprendida con todas estas historias desconocidas, pero al mismo tiempo también muy contenta de saber que en Colombia este gran artista que fue Fernando Botero también fue un revolucionario, fue una persona que no se quiso acomodar a las normas, que no quiso seguir los estereotipos y cumplir con esa normatividad de la sociedad, que de alguna manera no le hubiera podido dejar desarrollar todas estas habilidades que lo llevaron al punto en el que se encuentra hoy en día.
Y sorprendida también de encontrar esa misma rebeldía en las letras de Juan Carlos Botero. Porque si algo es impresionante de sus artículos es precisamente eso. Ese dolor que nos causa a veces que nos digan las cosas de una manera diferente a como lo pensamos, ¿no? Y tal vez por eso hay tantos pro y tantos en contra sobre los artículos, y no es sobre los artículos, es porque precisamente nos están mostrando, o esas letras nos están mostrando un poco, que detrás de cada una de las cosas que juegan dentro de la sociedad, llámense medios de comunicación, llámense instituciones, llámense políticos o lo que quiera, hay unos intereses ocultos que muchas veces preferimos dejar ahí y tomar unos partidos o unos caminos más fáciles, que es el fanatismo, que es el caudillismo, que es el exacerbar las emociones, los odios, los resentimientos, el devolvernos en la historia a recordar lo que fuimos en el pasado para no aceptar que se necesitan cambios profundos en nuestra sociedad en el presente. Y pues ahí quería yo hacer pues contarles que de las series favoritas o de los cuadros favoritos que pues yo creo que todos tenemos nuestros favoritos del maestro Fernando Botero, está la serie de la violencia en Colombia, porque creo yo que o sea, es desgarrador verlos. Yo siento cada vez que miro uno de esos cuadros, eh, casi que lo que nos contó la Comisión de la Verdad. Es decir, él obviamente lo escribió mucho tiempo antes, pero lo que sus cuadros narraban fue lo que luego la Comisión de la Verdad colocó en su informe, y es el dolor de patria, y es el dolor de las familias, porque es que en las obras del maestro no solamente estaban los volúmenes y las proporciones y el color y de pronto la belleza, sino también ese mensaje profundo de reflexión y de análisis. Y hay dos cuadros que él hace con 10 años de diferencia, en los que dibuja a Pablo Escobar. Un Pablo Escobar huyendo y un Pablo Escobar asesinado. Y realmente es increíble que cuando uno observa el cuadro, a pesar de que obviamente no es Pablo Escobar y guarda toda esa identidad de las obras del maestro, uno puede percibir lo que en ese momento sintió el país. O sea, ver a Pablo Escobar en ese techo cuando fue dado de baja, yo creo que nos despertó a todos los colombianos sentimientos encontrados, porque por un lado era la muerte por fin de quien había sembrado el terror en el país, pero al mismo tiempo también era ese sentimiento de por qué tenemos que llegar a asesinar a una persona en un techo de una casa a la luz pública para poder impartir justicia. Y ese tamaño de ese Pablo Escobar proporcionalmente al tamaño de los techos Juan Carlos, yo no entiendo, digamos, si él nos quería mandar, si el maestro quería mandar con esa, digamos, desproporción gigantesca de Pablo Escobar algún mensaje, porque realmente es impactante y es muy doloroso. Sí, bueno, con respecto a esos cuadros, ese cuadro que tú señalas, cuando él está ya, cuando ya le dieron de baja y está derribado en el techo, es una figura realmente monumental, de la misma manera que ocupaba una presencia monumental en la imaginación de la vida nacional de Colombia. Es decir, ya era una figura mitológica, era una figura enorme, en mi opinión, totalmente para mal, con todo el daño que hizo, la cantidad de gente que mató y asesinó, las bombas que puso, la cantidad de gente que sufrió y la cantidad de viudas y gente mutilada y los policías asesinados. Eso fue terrible. Fue una época que todos vivimos y que fue espantosa, pero mi padre con estos cuadros lo que hace es, de la misma manera, mi padre siempre, la obra de él siempre está enraizada en las grandes tradiciones de la pintura. Una de esas tradiciones, obviamente para él la más importante fue el Renacimiento, pero otra también para él muy importante fue la pintura que él vio en México cuando vivió allá en los años 50, donde descubrió su estilo y donde vio las grandes obras de los enormes muralistas mexicanos de Diego Rivera y Guayasamín y Siqueiros, y la obra tan maravillosa de Frida Kahlo y de Tamayo.
pero lo importante ahí era ver cómo sus artistas trataban los temas, los conflictos del momento, los temas raciales, los temas de lucha de clases y demás, y mi padre obviamente se apoya en eso para hacer algo similar, para crear una obra que es a la vez un comentario, muchas veces satírico, sobre la sociedad, muchas veces crítico, pero a diferencia de esos cuadros, lo que pintó en la época de esa serie que hizo de la violencia en Colombia en los años 90, son cuadros brutales, terribles, donde no hay humor, donde no hay sátira como había nosotros. Son cuadros de denuncia total, y vale la pena pues anotar que todos esos cuadros en ningún momento vendió, ninguno de esos cuadros fueron regalados a Colombia porque le parecía inmoral, indigno lucrarse con el sufrimiento ajeno. De la misma manera que regaló todos los cuadros que hizo sobre las torturas en Irak de Abu Ghraib, también los regaló a Estados Unidos, por la misma razón. Entonces él tenía esa condición que me pareció siempre muy admirable. Pues interesante conocer esos detalles y sobre todo ese elemento ético que acompañó la vida del maestro Fernando Botero. Bueno, María Elvira, vamos a pasar al siguiente punto. Ah, perdón, el profesor Andrés Calle había pedido la palabra nuevamente. ¿Tienes todavía otra filmina que no se haya compartido para compartirla? No alcanzo, pero no, una nota breve es con respecto a lo que dice Sandra. La Revolución Mexicana, que también ya el escritor lo ha dicho, y la Guerra Civil Española, después de todos los horrores, lo que queda es la transformación que se hace en arte. Entonces, yo pienso que esta obra del maestro Botero es fundamental para entender la violencia que hemos vivido, y al mismo tiempo es importante llamar la atención de toda la maravilla de obras que se han hecho, sobre todo en el periodo de la negociación del proceso de paz del 2016. Ahí hubo los trabajos de Doris Salcedo, todo lo que se ha hecho en la Comisión de la Verdad es impresionante, es una cosa valiosísima, y de eso vamos a vivir y lo vamos a tener que estudiar, y se hace una crítica fuerte a lo que ha seguido después, porque efectivamente nosotros esperaríamos que en un gobierno como el actual hubiera más énfasis en cultura y en arte, y no sé hasta qué punto está. Pero la obra del maestro Botero es esencial para mirar la violencia en Colombia, y es lo que va a quedar cuando pasemos este horror. Perfecto, Andrés. Bueno, María Elvira, vamos, antes de continuar ya con el punto axial del programa, que es la entrega de los reconocimientos, me gustaría preguntarte simplemente hasta el momento los puestos y lo que conoces del maestro Fernando Botero, ¿cómo se lo reconoce en Europa? Bueno, acá hay una frase que se usa mucho, y es que él es, su estilo es el boterismo. ¿También se le reconoce así en Colombia? Algunas personas sí. Sí, acá he tenido la oportunidad de escuchar, y siempre es, tú eres de Colombia, donde está el estilo boterismo. Yo, sí, el maestro es muy placentero, porque es nuestro representante en el arte, en la cultura, y a mí sí me encantaría poder enfatizar que a Colombia le falta en las escuelas esta parte, esto del arte, de la cultura, pero de tener también profesores, educadores que también sean dinámicos, porque es que el arte y la cultura no es nada aburrido. Es algo maravilloso que todos podemos aprender y que todos queremos aprender. Por ejemplo, en el cuadro que yo acabo de ver de 1950, yo lo que veo es un dibujo en perspectiva. Se ve que todavía no tenía su estilo bien reconocido, apenas estaba desarrollándolo, y es maravilloso poder verla. Yo no la conocía y la estaba analizando ahorita, y es su dibujo en perspectiva, donde se ve ahí la línea del horizonte, donde se ven los puntos de fuga, las líneas de fuga, y me encanta poder
Gracias, Carlitos, gracias, Sandra, gracias a todos por la invitación, porque estoy maravillada de todo lo que hoy he podido apreciar aquí. Y bueno. No, a ti, María Elvira, por participar, por vincularte a esta causa, llamémosla así, que es el reconocimiento de los grandes hombres que ha dado nuestro país. Seguiremos haciendo otros reconocimientos, pero qué bueno que el del maestro Botero haya sido uno de los primeros, si no el primero. Bueno, muchísimas gracias, María Elvira. Vamos al siguiente punto, que es la entrega de unos reconocimientos, y al final quisiéramos escuchar pues la historia desde la perspectiva de Juan Carlos como hijo, que nos diera algunos detalles desde su infancia. Sé que el maestro te hacía unos jugueticos de madera, eso lo vamos a hablar ahora. Hemos investigado. Bueno, entonces, Sandra, por favor, vamos a subir y le vamos a pedir a la presidenta de la Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia que nos lea los certificados que vienen desde Europa. Bueno, la Cámara de Comercio Latinoamericana en Francia, CLAF, certifica el reconocimiento al maestro Fernando Botero, destacando su vida y obra en el mundo. París, se firma en París, Francia, el 6 de marzo del año 2024. Juan Carlos, perdón. Muy lindo, muchas gracias. Con mucho placer. Perfecto. Por favor, colombianos en París, Sandra. Y vamos a pedirle el favor al literato Pablo Emilio Bando, quien sea el que lee este certificado. Un verdadero honor. El Grupo Empresarial París reconoce a Fernando Botero por su gran labor en el mundo. Firma, por supuesto, el Grupo Empresarial París. Juan Carlos. Qué bello, muchas gracias. Gran honor, gracias. Bueno, y a continuación, el Centro de Pensamiento Libre, y le pedimos el favor al maestro Andrés Calle para que lea el certificado. Centro de Pensamiento Libre destaca la vida y obra del maestro Fernando Botero. Colombia también es una creación del maestro Botero. Bogotá, 6 de octubre del 2023. Y bueno, firma. ¿Sigue? No alcanzo a leer la firma, pero la firma. Bueno, Carlos Lagos y el maestro Octavio Cruz. Perfecto. Muchas gracias. Maravilla. Muy lindo, gracias. Bueno, pues realmente este es uno de los programas que lo hemos programado con mayor sentimiento, Sandra. Desde el Centro de Pensamiento Libre, Juan Carlos, queremos que lo hagas extensivo a tu familia. Lo hacemos de todo corazón en reconocimiento a la obra del maestro Botero, pero también a la generosidad que tú has tenido con el Centro de Pensamiento Libre y con el programa Sapiens en las diferentes ocasiones en que has sido invitado para que contribuyas con cada uno de estos programas Sapiens. Adelante, profesor Calle. No vamos a tener el gusto de poder contar con la presencia del maestro Juan Carlos todas las veces, pero qué bueno que en Sapiens pensáramos en hablar de temas como lo que habló Sandra, de la producción de arte con respecto a la paz. Ese es uno, pero también sería lindo en la obra de Botero, podemos ver las ciudades que aparecen, podemos ver la música, podemos ver la arquitectura, podemos ver la botánica. Sería muy bonito. O también, por ejemplo, no sé si podemos en algún momento estudiar más la vida del maestro Botero, pensar en encontrar qué leía, cuáles eran sus maestros, cuál era la música que escuchaba. Como hay unas posibilidades muy lindas que se hacen como unas
entrevistas ficticias, preguntarle al maestro Botero cuál era su música preferida. Bueno, pero esas personales se las vamos a preguntar a Juan Carlos. Yo creo que podemos charlar un ratico con Juan Carlos. Vamos, quiero preguntarle a Juan Carlos en esta parte final del módulo, ¿cuáles son sus recuerdos de tu vida al lado del maestro Botero, por supuesto también de tu madre, doña Gloria, desde tu infancia, lo que recuerdes, digamos, dale en 5 minutos lo que tú quieras comentarnos del maestro, adelante. Muchas gracias. Bueno, es que podría durar años acá hablando sobre mi padre por todo lo que lo admiro, lo aprecio, lo que fue con nosotros fue realmente espectacular. Esa infancia que tuvimos con él fue realmente mágica, o por lo menos mágica, así la aprecio hoy en día, porque él estaba viviendo en la pobreza total, no tenía literalmente con qué comer. Entonces, todas las cosas que él hacía con nosotros, con mi hermano, mi hermana y conmigo, lo hacía de manera gratuita, hacía lo posible por distraernos, por entretenernos, y afortunadamente tenía una imaginación de sobra, a veces un poquito macabra, para deleitarnos, y era una maravilla. Entonces, todos los planes que hacíamos eran gratuitos, como ir al parque, ir a ver aterrizar los aviones cerca de las pistas de los aeropuertos, ir a los cementerios donde la entrada era gratuita, entonces teníamos que ir hasta la última tumba y clavar una puntilla, mientras que él se quedaba obviamente afuera del cementerio, él no ingresaba, pero nosotros sí, ese tipo de cosas. Entonces lo hacía, y lo que hice al comienzo, sí nos regaló muchas veces objetos que él hacía con sus propias manos, la espada, la armadura, la pistola, todas esas cosas que era, inclusive cosas que sacaba a la basura y que convertía en magia en sus manos. Pero no solo eran obras preciosas hechas con esa creatividad y ese talento que él tenía, sino ante todo lo increíble era su actitud como padre, porque nos tenías tomado el tiempo de decirnos, mira, ten cuidado que esta pistola es de verdad y puede disparar. Entonces era la pistola que uno escondía debajo de las camisas, porque aunque era madera, uno pensaba que él se tomaba el tiempo para volver mágicos esos momentos en medio de la penuria y en medio de la pobreza en que vivía, y esa actitud siempre pareció extraordinaria. Reflejaba su generosidad, que siempre fue una persona de una enorme generosidad, y en ese momento lo mostró muchísimas veces. Entonces, ¿qué les puedo contar? Estar con él era siempre extraordinario. Nos decía, digamos, en esa época en Nueva York, entonces nos decía que cuando uno camina por Nueva York, hay unas calles donde los andenes destellan en el cemento, en el hormigón del andén, hay como unos pedazos de granito y de ese tipo de cosas. Entonces destellan, y él decía, mire, esta es una ciudad tan rica que tiene diamantes en el andén, y nosotros veíamos pues, muy impresionados con eso, o veíamos el humo que sale de las bocacalles por el metro, y decía que hay que tener mucho cuidado porque eso lo que refleja es que debajo está el infierno, ya están en el infierno con las almas. Bueno, volvía una experiencia, lo volvía realmente mágico y inolvidable. Entonces, pues cómo no recordar eso con un enorme amor y una enorme gratitud por esa actitud, porque parte de su generosidad consistió en ocultar las durezas, la falta de reconocimiento, la falta de dinero, las críticas tan mordaces que recibía a su arte en ese momento. Y él él hizo un esfuerzo muy grande para no compartir eso con nosotros, sino que no lo viéramos. Y eso me pareció siempre algo admirable. Solo para concluir con respecto a sus gustos y preferencias, él no era una persona de mucha música. Cuando escuchaba música, que era muy ocasional, prefería los boleros, la música de su juventud. Era un lector desaforado. Yo nunca conocí a nadie que lea tanto como leyó mi padre. Le fascinaba la literatura latinoamericana, era un experto en Borges y en Rulfo, especialmente Rulfo, tenía una gran admiración por Rulfo. Le parecía que era una literatura que realmente representaba la tierra de México, el alma, la esencia mexicana.
pero vivía muy enterado, era un gran admirador de Vargas Llosa también, y de García Márquez, obviamente, y de todo el boom en general, y de la literatura contemporánea colombiana. Era un gran conocedor, leía permanentemente de una manera verdaderamente voraz. Entonces, eso fue una parte, tener una gran cultura, tener un conocimiento enciclopédico de la historia de la pintura, del arte, que era impresionante hablar con él sobre eso por su conocimiento tan abrumador, pero también de la literatura. Tenía un conocimiento realmente increíble y vivía muy obsesionado con la actualidad de Colombia, la actualidad del mundo. Estar con él había que siempre estar uno muy bien preparado, muy bien informado, porque le gustaba tener conversaciones inteligentes con nosotros y con base en información veraz. Entonces era siempre muy estimulante y enriquecedor estar con él. Qué interesante, Juan Carlos, conocer esos detalles y la forma como él fue, digamos, posicionando su obra, dado que no es una obra que se enmarque, digamos, dentro de la ortodoxia o el representativismo, como es, digamos, la base de la pintura. María Elvira nos había pedido la palabra. Adelante. Ya te pongo el audio, dale. Dale, adelante. Yo es que estoy feliz escuchando, participando de este maravilloso programa, de conocer al maestro Juan Carlos Botero y conocer más de la vida de su papá. Y esto me trae el recuerdo de mi sueño, ¿no? Tengo un sueño hace muchos años y es poder crear bibliotecas comunitarias en los barrios populares en nuestro país, Colombia. Yo también. Porque, ay, qué bueno, porque el arte y la cultura está muy lejos se ve súper lejos en estos medios. Se ve como solamente para ricos, para millonarios, pero cuando yo miraba la vida y la obra justamente del maestro Fernando Botero, pues yo veía que sí, que vienen de familia más o menos media, ¿no? Creo que es así, no me quiero equivocar. Y bueno, con lo que usted ha contado también, pero es maravilloso poder decirle a todos estos niños que sí hay oportunidades, que pueden desarrollar sus talentos, que pueden pintar, que pueden escribir, que pueden cantar, en fin. Para mí creo que sería mi gran sueño poder realizar esto en Colombia. Sería maravilloso. Buenísimo. Pues qué bueno, un proyecto más, Sandra, que se puede agregar a la lista de proyectos que tenemos, Juan Carlos. Estamos iniciándonos con la intención de crear un banco de alimentos. Estamos en la parte de caracterización. Vamos a avanzar durante la mitad de este mes en los estudios necesarios para avanzar en esta obra que, aunque sabemos que no soluciona la problemática del hambre, sí podría contribuir como una medida de choque para mitigar esta problemática en algunos focos o en algunos grupos sociales que requieran de estas medidas. Entonces, este proyecto que propone María Elvira Caicedo, pues ojalá podamos acompañarte desde el Centro de Pensamiento Libre. Bueno, vamos entonces a entrar a la parte de conclusiones. Juan Carlos, si alguno de los miembros quiere hacerle una pregunta a Juan Carlos antes de las conclusiones, lo pueden hacer. Profesor Pablo Emilio Bando. Sí, correcto. Tan contento, pero tan nostálgico a la vez, porque estar con el maestro Juan Carlos Botero, con esa disertación tan especial del maestro Andrés Calle, como que nos alimentó el espíritu. Yo simplemente quisiera hacer eco de sus voces. Maestro Juan Carlos Botero, soy maestro de escuela, trabajo en una institución, y como lo dice aquí María Elvira, y lo reafirma Sandra, quizá el gran ausente del currículo es el arte. Y ese arte tan delicioso donde podemos nosotros desarrollar temas de psicología, de sociología, de música,
de literatura, de poesía, todo eso que se resume y se compendia en la gran obra de su padre, Fernando Botero. Yo creo que tenemos una tarea, mis estimados amigos del Centro de Pensamiento Libre, que el año 2024 se declare como el año boteriano, para que llegue a ese arte a tantos muchachos, a tantos jóvenes, a tantos niños con un grandísimo talento, pero huérfanos muchas veces, porque en la escuela, mi estimado Juan Carlos Botero, no hay arte, hay simplemente una formación fría, estática, sin alma, sin espíritu. Qué bueno sería nosotros lograr que en todas las instituciones educativas de Colombia se logre ver, por lo menos en unas obras, lógicamente, no las originales, sino unas reproducciones, unirnos tal vez con el Banco de la República, con las alcaldías, con las gobernaciones de Colombia, y que se llegue de verdad, porque es impactante. Yo le quiero decir, simplemente confesar algo. El arte transforma a las personas, el arte las vuelve mágicas, maravillosas, y qué mejor sería, doctor Carlos Eduardo Lagos Campos, que arrancar desde Bogotá, desde la capital de la República, pero yo diría que en un viaje hacia todos los rincones de Colombia, los municipios, las escuelas, las instituciones, donde se lleve el arte, y qué mejor que el arte de Fernando Botero. Mire, justamente en estos días miraba el trabajo de unos estudiantes en las escuelas, y eso podría ser motivo de una de sus grandiosas crónicas, mi estimado doctor Juan Carlos Botero, donde los niños no creen en sí mismos, en su arte, y yo les decía, mire, yo veo un Matisse, veo un Picasso, veo un Botero, y créanmelo, lástima, no tomé la fotografía, el registro, un muchacho que por esas coincidencias, por esas, yo no sé, que ocurren en la vida, hacía cuadros con unos volúmenes que me recordaron a Botero. Yo le decía, ¿tú conoces al maestro Botero? Y la verdad me decía, no, qué lindo sería educarlos, qué bello sería formarlos, qué lindo que de esta obra del maestro Fernando Botero podamos hacer cátedra. Repito, ese currículo sin arte es un currículo muerto. Yo me uno a las palabras de María Elvira, de Sandra, del maestro Andrés Calle, y por supuesto de nuestro cofrade Carlos Eduardo Lagos. Tenemos que luchar que este año sea el año del arte, el año boteriano. Pues Juan Carlos, pues viniendo del profesor Pablo Emilio Bando, que es casi que un curador de arte, porque su casa es un museo de arte. Le faltan paredes para colgar cuadros. Yo he estado personalmente en Pasto con él y me ha invitado a que escoja alguna de las obras, y yo pienso que ese puede ser parte de la colección itinerante. Pero Juan Carlos, hace como unos 5 años en el Museo Nacional de Bogotá vino el príncipe de Medici, que es heredero pues de toda esa cultura de los Medici en Florencia, con una galería itinerante. Él viajaba por todo el mundo con esa presentación, pues que tú sabes que ya estuvo Miguel Ángel, estuvo, escapa el nombre del otro, bueno, fueron muchos artistas, pero digamos que los principales. Entiendo que hay una colección privada que ustedes podrían de pronto exhibir en algún momento. Nosotros, dices tú. Como hijo, sí, no sé si exista una colección privada que bueno, se pudiera exhibir. Mi padre tenía una colección privada que es la que usaba para exposiciones. Eso va a seguir. Vamos a estar, ya tenemos varias exposiciones organizadas ya en marcha, y eso obviamente la idea es promover y defender el legado de mi padre. Eso va a ser muy bonito. Y también hay que destacar el trabajo que hace el Museo Botero en Bogotá a nivel pedagógico. Creo que es muy importante, y también el Museo de Antioquia, un trabajo espectacular. María Rosario
ha hecho un trabajo realmente increíble de divulgación, de pedagogía, de academia, de crear archivos, de crear toda clase de estímulos para llevar a los niños a ver las obras y eso me parece es digno de aplauso y es parte de un esfuerzo muy grande que ellos hacen y que mi papá quería que se hiciera así, por eso le insistió que los museos fueran de ingreso gratuito para que cualquier persona pudiera entrar y disfrutar esas obras, lo que él donó en el año 2000, que fue pues una parte de lo que él regaló a lo largo de su vida, porque eso fueron más o menos unas 300 horas en total, pero regaló más de 700 horas a diferentes países, incluyendo a Colombia, a México, España, Estados Unidos, Venezuela. Entonces, él creía en eso firmemente, de una manera muy apasionada, y admiro mucho y celebro que, por ejemplo, el Museo de Antioquia tenga esa actitud de continuar esa divulgación y especialmente la parte pedagógica y informativa del arte, ¿no? Qué bueno, bueno. Entonces, vamos a estar muy atentos Ujú. a esa exhibición itinerante de esa obra, pues la pública y privada del maestro, la que se puede hacer en Bogotá. Mira que yo fui usuario del Museo Botero con mi sobrino consentido, que se llama Juan José, vino a Bogotá cuando era pequeñito, tenía como 5 años, y yo lo llevé allá, lo escribí, y lo primero que les entregaban era digamos, un delineado, una obra del maestro, y ellos tenían que pintarla. Sí, sí. Entonces, y en el proceso de la exhibición, Pablo Emilio les explicaban la obra y el concepto de las formas, ¿no? De las proporciones. Bueno, entonces, Juan Carlos, vamos a la etapa final del programa, que son las conclusiones, pues, de lo escuchado hasta el momento. Algunos ya han intervenido. Quisiera darle la palabra a Sandra Pinto y al final vamos a hacer un cadáver esquiza. Adelante, Sandra. Bueno, pues yo lo único que tengo hacia Juan Carlos es gratitud. Hoy nos hemos emocionado y se nos ha despertado nuevamente ese espíritu colombiano que nos permite recordar la violencia como en pasado y al mismo tiempo ver las obras del maestro Fernando Botero como eternas, porque yo creo que así quedaron plasmadas en la memoria de todos los que tuvimos la oportunidad de cruzarnos en la vida con él, pero también de las nuevas generaciones, que a pesar de que él ya no se encuentre, o su presencia física ya no se encuentre entre nosotros, sus obras permanecerán por toda la eternidad. Yo quiero compartir hoy, víspera precisamente del Día de la Mujer, parte de un poema de Gabriela Mistral que hace referencia precisamente, y aquí me voy a copiar un poquito de Carlitos porque quiero compartir este poema porque creo que así es como recordaremos al maestro Fernando Botero. Entonces dice: te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido, y la tierra ha de hacerse suavidades de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Creo que eso representa muy bien lo que era el maestro Fernando Botero, un hombre sensible al dolor, un hombre que era capaz de plasmarlo en pinturas y que a través del arte eh, demandaba a la humanidad un poco más de su esencia, de pensar en el otro, de dejar la violencia, de construir, de reír y de todas maneras de dejarnos también a una persona maravillosa como lo es Juan Carlos, quien nos pone a reflexionar también sobre sus escritos y a quien yo admiro hace mucho rato, porque no es un encuentro fortuito el que hemos tenido acá, sino que ya creo yo que cada 8 días espero los artículos También. de espectador, porque siento que realmente me hacen reflexionar y son una visión, no quiero llamarla humanista, porque siento yo que el término ya ha sido utilizado para muchas cosas y no sería apropiado utilizarlo de esta forma, pero sí podríamos hablar que es un pensamiento crítico que nos hace ver las cosas desde otro ángulo, que es necesario y nos saca un poco de esta
situación de polarización en la que nos encontramos, en las que o tenemos que estar de acuerdo en todo o somos del otro bando, y cuando, como si esto fuera un partido político y no el futuro de la nación lo que está en juego. Entonces, nuevamente, agradecerle pues al escritor Juan Carlos Botero su presencia en este programa, y que ojalá podamos tener la oportunidad de volvernos a encontrar y de volvernos a cruzar en este y muchos caminos durante mucho tiempo, porque para mí es un alimento para el espíritu. Muy linda, Sandra. Muchas gracias por esas palabras tan bellas. Te las agradezco mucho, muy querida. Gracias. Bueno, y Sandra nos hace reflexionar en cómo uno puede ir evolucionando, porque nosotros en el Centro de Pensamiento nos adentramos en el pensamiento crítico, pero a veces ese pensamiento crítico nos ciega de las bondades que pueden haber en las cosas, en las personas y en los hechos. Y entonces, a través de todos estos panelistas que hemos tenido, como Juan Carlos, vamos aprendiendo un poco también de mesura, de contrastación y de alejarnos del pensamiento binario, como nos lo enseñó el profesor C.G. Lawrence, y bueno, un poco de rigor, como lo ha postulado el maestro Esguerra, la épica, la estética, la literatura, el trabajo. Me estoy refiriendo a los que están aquí, cada uno puede identificar cada uno de sus dotes, y tenemos dos grandes mujeres en nuestro equipo que nos están centrando, que es la ingeniera Sandra Pintos y Sara Moreno, que se han vuelto rigurosas en exigir, digamos, la contrastación de documentos cuando se expresa una crítica. Y eso es algo que nos ha ayudado a mejorar la dialéctica y la posición de nuestro centro de pensamiento. Bueno, vamos a darle, pues, como siempre, la palabra a las mujeres primero, pero con ese mensaje que, como lo dijo Sandra, estamos en el preámbulo del Día Internacional de la Mujer y queremos aprovechar este espacio, Juan Carlos, para desearles, pues, no un feliz día porque es una conmemoración, ¿no? Básicamente, Pablo Emilio, que se rememora un hecho luctuoso en la fábrica de algodón en Nueva York, y con base en eso se declara el Día Internacional por parte de Naciones Unidas de la Mujer, pero siendo pues esa fecha que es mañana, queremos darles un justo reconocimiento a su labor, a su trabajo. María Elvira, Juan Carlos, es una luchadora incansable por el bienestar de los colombianos que emigran hacia Europa y particularmente a Francia. Adelante, María Elvira. Tienes que abrir micrófono, ya. Bueno, yo no sé qué más decir. Estoy súper impresionada, estoy que no quisiera que se acabara este momento, porque me ha llevado nuevamente a cuando era niña, cómo me tocaba luchar para poder que me prestaran libros de adultos, porque no me gustaba leer libros de niños. Entonces me tocaba entrar a la biblioteca de mi tía al escondido para poder robar, me decía yo en ese momento, los libros, que ella no se diera cuenta, y poderlos leer en la noche a la luz de una lamparita y luego volverlos a colocar en su sitio sin que ella se diera cuenta. Y bueno, todas estas cosas me llevaron como a la infancia nuevamente, escuchar al maestro Juan Carlos Botero, que no tenía el honor de conocerlo así presencial. También he leído sus artículos en El Espectador. Les cuento que yo compraba el periódico desde muy niña, ahorraba solo para comprar el periódico desde muy pequeña. Entonces me ha gustado mucho la lectura, la literatura, el arte. Bueno, en fin. Y estoy feliz de haber compartido con ustedes. Muchas gracias. Mil y mil gracias por haberme invitado a ser parte de este panel. Gracias, María. Pablo Emilio, tus conclusiones. Bueno, ante la presencia de un gran hombre como el doctor, el escritor Juan Carlos Botero, podemos decir que nos sentimos honrados de compartir, así sea en la pantalla chica,
de su presencia, de su palabra. Qué bello a través de usted recorrer los pasos de su niñez, esos pasos mágicos de su padre, donde quizás para no dejarse arrollar del hambre, de la angustia, de la necesidad, acudía a esas palabras, a esos sentimientos maravillosos, donde convertía de pronto un momento angustioso, doloroso, lo convertía en un momento mágico. Ese pequeño y grande Peter Pan que con sus maravillosas palabras tocaba el espíritu de unos niños, como posteriormente tocó y sigue tocando y seguirá tocando el espíritu de los colombianos. Yo creo que él resume la historia de Colombia, la mujer, el hombre, la angustia, la pobreza, la riqueza, esa opulencia, esa angustia, ese deseo de ver otros mundos. Gracias, maestro Juan Carlos Botero, por compartirnos esos momentos, porque tiene usted tal capacidad que nos ha hecho sentir y ver. Nos los imaginamos a ustedes de niños sin un dulce de pronto en la mano, pero entrando felices a un cementerio con un clavo en sus manos. ¡Qué belleza! Es decir, este es un momento mágico que solo seres tan excepcionales como usted nos puede tocar ese sentimiento. Yo diría, y no me equivoco, mi estimadísimo cofrade Carlos Lagos, que este es un programa maravilloso. Qué lindas las palabras también de nuestro forista Andrés Calle, porque nos hicieron también sentir ese Fernando Botero que está latente, pero que muchas veces no lo alcanzamos a concebir. Creo que esto es maravilloso. Muchas gracias. Qué honor, yo puedo decir, y me va a perdonar, qué honor ser su amigo, porque cuando se encuentran espíritus con esa sensibilidad, no tenemos más que decir, sino que somos amigos, que lo admiramos, y gracias por compartirnos en sus palabras, yo creo que una ráfaga de la presencia del maestro Fernando Botero. Gracias, Pablo Emilio, qué bellas palabras, muchísimas gracias. Audio. Gracias. Audio, cofrade. Gracias, Pablo Emilio. Vamos a buscar el mecanismo para hacerle llegar al escritor Juan Carlos Botero. Me gustan dos de tus últimas obras, Solo los tontos son importantes y El juicio del dodo. Me parece que podría llegarle y le podrían gustar a Juan Carlos. Vamos a buscar la forma internamente para hacérselo llegar y compartir con él tu obra, tu literatura. Será un placer, claro que sí. La controversia de Dodo. Muchas gracias y de verdad será un honor que tenga un texto mío en sus manos. Muchas gracias. Me gusta la pluma de Pablo Emilio, Juan Carlos, y por supuesto la tuya es de manera particular, la hemos disfrutado y como dicen ellos, te leemos, creo que es cada 15 días cada 15 días. Sí. Cada 15, ¿no? El espectador. Sí. Bueno, sí, ya te doy la palabra, Andrés, que sigues tú con la conclusión y pasamos al Cadabresquis y al final el profesor Pablo Emilio tiene una moción. Adelante, Andrés. Están hablando del Día de la Mujer, me parece que es completamente necesario hablar de doña Gloria Sea. Y ahí empalmo yo con otro como deseo, como las cosas que uno pide. Entonces, estamos muy contentos de tenerlo aquí cerquita y como dicen en Medellín, nos sentimos muy pinchados de decir, yo hablé con Juan Carlos Botero, yo me vi con él. Le ofrecemos la casa aquí en Manizales y que se sienta como en familia. Y una mención grandísima a doña Gloria Sea y a ese trabajo tan grande que hizo del arte y de la pintura y de la plástica. Un segundo deseo y uno tercero. El segundo deseo es que un poco de manera confianzuda le pedimos a don Juan Carlos que qué bueno que de alguna de estas inquietudes que nosotros planteamos acá, ojalá en artículos suyos que son tan leídos, hable de estas cosas. Sería una belleza que lograra transmitir algo de lo que nosotros hemos hablado hoy. Y con María Elvira
y con el Pablo Emilio, yo me sueño, qué dicha poder uno pensar bibliotecas que sean también pequeñas galerías, y si no tenemos obras originales no importa, aunque sean afiches, aunque sean proyecciones, pero podemos hacer difusión del arte y de la cultura. Y qué bueno, por ejemplo, pensar en algún momento, digamos, hacer la forma de ir, digamos, a Pasto y directamente a escuelas pequeñas, a grupos de campesinos. Yo soy amigo, por ejemplo, de los de la Asociación de Desarrollo Campesino. Entonces, pensar uno como empalmar cosas, libros, pintura, la música y los libros están bastante difundidos en Colombia. Nos hace mucha falta formación y difusión de arte, de plástica y de pintura. Entonces se pueden hacer las tres cosas juntas. Maravilloso. No sé por qué estoy asociando a Juan Carlos con el príncipe de Medici, pero me gustaría que el príncipe Juan Carlos encabezara ese recorrido de la obra del maestro, ¿no? Ese recorrido itinerante, creo que se dice, de la obra del maestro por el mundo, pero ojalá empecemos por Colombia y ojalá por la provincia. Qué bueno sería Manizales, Pasto, no sé dónde más. Bueno, en todos los rincones de Colombia poder tener ese acercamiento con los niños de la obra que ya es perenne, Juan Carlos. Eso no se les olvidaría. Del maestro Botero. Bueno, pues Juan Carlos, agradecemos a los miembros del Consejo Editorial por estas conclusiones y nos gustaría escuchar un mensaje final antes de pasar al Cabaret Esquís. Adelante, Juan Carlos. Pues yo solo quiero dar las gracias a todos los presentes por la generosidad, este trato tan cordial y tan cálido. Estoy muy conmovido. Aprecio muchísimo que tengan esta opinión de mi padre, que yo comparto completamente. Me parece bellísima. Es muy emocionante. Quiero agradecer a María Elvira por su presencia y por sus palabras tan bellas. Muy amable, de verdad, muchísimas gracias. A Sandra también, como siempre, muy querida, le agradezco muchísimo toda la generosidad de las palabras tan gentiles hacia mi padre y hacia mí y en mi trabajo, te lo agradezco muchísimo. Andrés, quiero destacar tu trabajo y tu presentación tan buena que hiciste de la obra de mi padre y de todo lo que, las inquietudes que has sembrado que me parecen tan válidas, y allá te llegaré a Manizales para que nos tomemos por lo menos un guarito, ¿no? Por un tintico también. También, claro que aguardiente amarillo. Yo quiero mucho a Manizales y inclusive una vez hace muchos años me entregaron las llaves de la ciudad, cosa que me honra profundamente. Y Pablo Emilio, quiero agradecer también de verdad tus palabras tan cálidas y tan cariñosas y tan amables, las aprecio de todo corazón. Y Carlos, como siempre, tú, un hombre tan querido, tan generoso y tan especial conmigo, y agradezco mucho todos los reconocimientos que hicieron a mi padre. Me hubiera encantado que él hubiera podido estar acá para verlo, hubiera estado muy contento. Él era una persona muy modesta, estaría rojo de la pena, pero lo recibo en homenaje de él y en nombre de él, y lo agradezco muchísimo. Muchas gracias. Qué maravilla, Juan Carlos, con seguridad que el maestro desde el universo estará mirando este pequeño detalle y como tú lo dices, el ponente que se ofreció voluntariamente, el maestro Andrés Calle, lo ha hecho con todo el cariño porque siempre ha manifestado la admiración a la obra del maestro Botero, pero también la admiración a tus escritos. O sea, lo ha dicho muchas veces. Acá en el Centro de Pensamiento discutimos muchísimo, somos críticos, muy los artículos de Juan Carlos se divulgan y se mueven. Ojalá. Se discuten. Qué bueno. Pero toda esa fuerza se plasma cuando debemos reconocer una obra, y lo hemos hecho muchas veces. Hoy es la oportunidad para la familia Botero. Extendamos todo esto a la familia Botero, pues porque de todas maneras esa obra del maestro, su pensamiento, su amor, su fuerza, ¿no? Se traduce en sus hijos, en su familia.
y, como dijo el profesor Andrés Calle, en Colombia. Bueno, llega el momento final para expresar, para confeccionar un cada vez Cris en la técnica dadaísta. Es una construcción colectiva. Creo que con Juan Carlos ya hemos tenido la oportunidad de hacerlo, y vamos a hacerlo sobre la vida y obra del maestro Fernando Botero. Vamos en el orden de pantalla, inicio yo, atenta María Elvira. Vamos a tener los micrófonos abiertos para no interrumpir la secuencia del poema. El hilo. Todos abramos micrófonos, por favor. Con la palabra que yo finalice, continúan ustedes. Después Sandra Pinto, Pablo Emilio, saltamos a Andrés Calle y de último Juan Carlos cierras con lo que te corresponda de acuerdo al comentario final. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, ya todos tenemos abierto el micrófono, entonces empezamos. Fernando Botero fue un hijo de la provincia. Su amor lo encontró en la academia con su querida esposa. Su arte no fue valorado desde un principio, pero rápidamente logró posicionar. Su arte corrió por los temas de la religión, los grandes maestros, las naturalezas muertas y vivas, los desnudos y costumbres sexuales, personalidades políticas y, por último, la gente real e imaginaria, incluyendo pintura de género. Luego aparecieron también escenas de crítica social referidas a las tensiones en Colombia y Latinoamérica, y no dejó de lado la tauromaquia, convirtiéndola en una auténtica representación. Representación que nos hace soñar, que nos transporta a nuestra infancia, representación que siempre llevamos en el corazón, porque el maestro Fernando Botero es un maestro de maestros. Un maestro de maestros que recordaremos eternamente, que seguiremos disfrutando a través de sus pinturas, que seguiremos admirando a partir de los colores con los que nos dibujaba la cotidianeidad y con las que ejercía una impresionante valoración de lo que debía ser la humanidad. Esa humanidad sedienta de arte, sedienta de luz, sedienta de pinceles, sedienta de colores y sobre todo sedienta de esos maestros como Fernando Botero, que con sus volúmenes, con sus colores, con sus presencias, nos han tejido historias que cada día se difunden por esta Colombia herida, pero que encuentran también esa forma de reconciliarse en cada uno de sus momentos tristes, angustiosos y lacerantes. Lacerantes es difícil de hilar, pero vamos a ver cómo el arte transforma, el arte cambia, el arte nos ofrece otro universo. Y nosotros encontramos que desde el mundo y hasta la provincia, el maestro Botero nos está creando otras posibilidades de vida, nos dio esperanza, nos dio alegrías para vivir. Vivir para él era realmente la representación del mayor milagro que podía existir, que era la existencia literalmente de la vida. Él decía con mucha frecuencia que hay que vivir enamorado de la vida, y lo representó en su obra, lo representó en su actitud cotidiana, su manera de ver la vida. Para él era un motivo de celebración. El arte, él buscó celebrar el milagro fugaz que es la existencia, lo que Octavio Paz siempre denominó como el olvidado asombro de estar vivos. Y entonces esa celebración a la vida, yo creo que es la explicación de su popularidad y su éxito, porque es un arte que celebra la vida, y eso en el mundo actual es algo muy especial, muy inusual. Y bueno, creo que ese es su mayor legado, haber dejado una obra con un estilo propio, original y fácil de reconocer, pero ante todo una obra que busca celebrar la vida
porque la verdad es que es un milagro demasiado pasajero, pero verdaderamente precioso. Muchas gracias. Encantados. Gracias. Creo que es uno de los Cadabres de Esquís más sentido y sobre todo que ha sido más extendido en cada uno de los poetas del género tremendista que nos acompaña, el neotremendista. Bueno, Juan Carlos, de verdad muy emocionados de poder compartir contigo. Muy generoso. Por supuesto, contar con tu generosidad y tus aportes y divulgar esos, digamos, cuestiones íntimas del maestro Botero y de la familia. El señor secretario general del Centro de Pensamiento, el profesor Pablo Emilio Bando, nos ha pedido un espacio para hacer una petición, una moción al panel. Adelante, profesor. Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan ahí? Ya. Cofrade, no sé esta moción si tú haces referencia a darle la bienvenida oficialmente al maestro Juan Carlos Botero. Sí, hablabas por el mecanismo de miembro honorario del Centro de Pensamiento Libre. Ah, perfecto. Para el Centro de Pensamiento Libre, en cabeza del doctor Carlos Eduardo Lagos Campos, y en la importantísima presencia de María Elvira, de Sandra, de Andrés Calle y de esa selectísima audiencia que nos sigue a través del programa Sapiens, queremos agradecerle a usted en primer término, estimado escritor Juan Carlos Botero, por compartirnos nuevamente esas maravillosas historias y vivencias con su padre. Recibirlo con los brazos abiertos en el Centro de Pensamiento Libre, sentirlo como un hijo más, como un compañero más, como esas voces valiosísimas que no solo tocan, sino que transforman. De eso se trata Sapiens, justamente, mi estimado escritor Juan Carlos Botero, de llegar no solo al intelecto ni a la razón, sino llegar un poquito más allá, quizás a ese sentir de los colombianos. Muchas veces nos tornamos fríos, nos tornamos distantes debido a muchos factores. Ojalá recuperemos, reitero, esa pasión de vida, esa pasión de vivir, esa serenidad para tocar temas tan difíciles, tan duros como la violencia y transmitirlos en arte. Tenemos la plena seguridad que con su presencia, doctor Juan Carlos Botero, el Centro de Pensamiento Libre se va a llenar no solo de colorido, sino también de ideas, de pensamientos y de acciones. Bienvenido, doctor Juan Carlos Botero, al Centro de Pensamiento Libre. No únicamente le entregamos las llaves y los libros, los anales del Centro de Pensamiento Libre, sino también le hacemos entrega de nuestra amistad como máximo homenaje y honor a la memoria de su padre, el pintor Fernando Botero. Con este aplauso le damos la bienvenida a usted al Centro de Pensamiento Libre. Muchas gracias, Pablo Emilio. Qué bello gesto. Me parece muy generoso, que acepto con el mayor honor y agrado y deleite. Me siento realmente muy honrado de que sea miembro honorario de semejante grupo tan importante de humanistas, y sí me parece bella la palabra y la quiero rescatar. Acepto gustosamente y de verdad me parece una causa extraordinaria que se está llevando a cabo, que se está defendiendo. Entonces, por favor, cuenten con mi colaboración más entusiasta, y de verdad muchas gracias por esas palabras y por este reconocimiento que no me merezco, pero que me conmueve muchísimo. Mil gracias. No, qué maravilla, Juan Carlos, poder contar contigo como un miembro honorario, que para nosotros es un verdadero honor, un verdadero placer inspirarnos en tus columnas, en tus escritos, en tus libros, que han sido premiados internacionalmente. Y bueno, a nosotros, señora presidenta del Consejo Editorial de Sapiens, Sandra Pinto, nos obliga a ser más rigurosos en nuestros programas, en nuestros escritos. Antes de darle la palabra a nuestra presidenta del Consejo,
quiero pedirle al profesor Pablo Emilio Bando que vale la pena con tu pluma que hagamos una relatoría de este programa para publicarlo por los principales portales de Colombia. ¿Te parece? Por supuesto, lo haré como el mejor acto de vanidad. Como lo decía el maestro Andrés Calle, quiero decirle a todos mis amigos que tuve la dicha y el honor de conversar con el maestro Juan Carlos Botero. Un acto de vanidad que no podemos negar, nos seduce y nos conmueve, mi estimadísimo. Decir definitivamente que ojalá más programas como estos, con esa calidez, con ese humanismo y con esa calidad, y sobre todo con esos retos, porque aquí quedan grandes tareas, sigan repitiéndose en Sapiens. Qué bueno con María Elvira, con Sandra, con Andrés, y con usted, por supuesto, mi estimado presidente del CPL, porque es un magnífico conductor y usted como que toca las fibras también de nuestro ser, nos conmueve tanto que nos obliga a decir aquello que queremos muchas veces guardar en nuestro espíritu. De verdad que sí, no solo me comprometo, sino lo hago como el mayor acto de vanidad en mi vida. Muchas gracias, Pablo Emilio. Quiero... a nombre de los miembros del Consejo Editorial, se han excusado el señor general Pichogni, quien tuvo una diligencia, el escritor Germán Sánchez, y de manera especial el padre Chamorro, quien tenía una cita médica hoy en Pasto, pero me recomendó, Juan Carlos, que te saludara de manera muy fraternal, te admira mucho, y lo mismo el historiador Jorge Enrique Esguerra, quien tuvo que desplazarse a un velorio, una calamidad familiar que tuvo, pero estaban interesadísimos en estar en el programa, pero lo van a ver en diferido y se van a emocionar mucho, mucho, mucho con la propuesta de nuestro secretario general, pero principalmente con la aceptación tan afectiva que has dado tú como miembro honorario ya del Centro de Pensamiento Libre, y ojalá podamos entregarte ese certificado presencialmente cuando tú vengas a Bogotá, Sandra, que debemos hacer nuestra asamblea anual y ojalá sea cuando Juan Carlos esté en esta patria. Adelante, Sandra, para cerrar el programa. Bueno, pues finalmente simplemente decir que ha sido una noche extraordinaria en la que hemos celebrado la vida, hemos celebrado el arte, hemos celebrado el amor de padre y el amor de hijo, en donde hemos recordado a través de tus historias, Juan Carlos, cada una de nuestra niñez, y que igualmente nos ha permitido contarte un poco lo que es el Centro de Pensamiento, que venimos de las regiones, que somos colombianos de pura cepa, que adicionalmente tenemos representantes también en el exterior, y que nos honra muchísimo que una persona como tú ahora haga parte de este grupo de colombianos inconformes con la realidad, que queremos de alguna manera contribuir desde cada uno de nuestros espacios con esa transformación que necesitamos, y que estoy segura que el maestro Botero también intentó hacer a través de su obra. A todos los que nos acompañaron esta noche, pues agradecerles. El programa queda para consulta como un documento histórico en el cual encontrarán no solamente el amor de todas estas personas que estamos aquí reunidos recordando al maestro Fernando Botero, sino también no sé cómo llamarlo, los pequeños secretos que logramos aquí contar, porque creo que todos hicimos muy bien la tarea, Pablo Emilio, el profesor Calle, María Elvira, todos estábamos acá, yo creo que cada uno aportando un granito de arena para tratar de sacar esa parte humana de este gran maestro que siempre vimos muy lejos, porque realmente sus obras ya son universales. Entonces, poder traerlo acá y sentarlo a nuestra mesa ha sido de verdad un gran privilegio. Entonces, muchas gracias, que descansen, una feliz semana, y nuevamente muchas gracias a todos por su tiempo. Bueno, a ti, Sandra, despidiendo el programa, queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron por el live: Marta Estela Lagos, Erika Otálera desde Canadá, Miguel Ángel Ascuntar, María Camila Tamayo, Ana Isabel Fernández, Leonor Lagos. Recuerden que lo dijimos en Sapiens y por favor saquen sus propias conclusiones. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gran abrazo a todos. Abrazo a todos.